Buenas noches, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Pues ahí con algunos problemas técnicos, pero aquí estamos, que el Señor nos dé la fuerza y sobre todo pues que nos dé la sabiduría para poder estar compartiendo con ustedes este momento tan precioso que es el día miércoles y con nuestro tema de hoy. Porque Dios quiere hablarnos de muchas formas. Dios nos está mostrando cosas que nosotros necesitamos saber en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando. Y el tema que hoy pues quiero compartir con ustedes, lo decíamos, lo publicamos ahí anteriormente, es la soberanía de Dios y la frágil humanidad. O sea, la fragilidad del ser humano, del hombre. Mire, mi hermano amado, la pandemia mundial que ha ocasionado ahorita el COVID-19 ha estado trastornando la vida de millones de personas de una manera inimaginable. Desde marzo los cambios se han estado dando rápidamente, que nos han tomado por sorpresa a la mayoría de la población mundial. Todos estamos tratando de adaptar la realidad con la esperanza de que esto se termine pronto. Aunque es imposible realmente predecir cuánto tiempo podrá durar y qué consecuencias va a tener. A mí me llama la atención realmente lo que está ocurriendo. Tenemos, mire, además de la pandemia, tenemos una situación difícil en los Estados Unidos. Hay una lucha de racismo, la Guerra Fría y tantas cosas que se están dando ahorita, que se están uniendo. Y entonces son señales que el Señor nos está tratando o una manera de de llamar la atención de nosotros los hijos. Hoy pues todos estamos tratando de adaptar la realidad que tenemos. En estos días de crisis y de confinamiento en nuestra casa, mire, yo he estado meditando de diferentes principios, por supuesto, basados en mi particular perspectiva y en mi humilde opinión. Y como seguidor de Cristo, yo quiero compartir con ustedes pues, algunas cosas que considero y sobre todo basado en lo que la Biblia nos está diciendo. Y para eso yo quiero que leamos las escrituras en el libro de Salmo. Vamos a estar leyendo el libro de Salmo, del Salmo 103, vamos a estar leyendo del versículo 8 al versículo 14. Y dice en la palabra del Señor, hoy sí van a tener que utilizar sus Biblias, porque tuvimos algunos inconvenientes, pero allá el domingo los vamos a solucionar. Son aspectos técnicos, pero aquí estamos. Dice en la palabra del Señor, en el Salmo 103, del versículo 8 al versículo 14. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como está de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Entonces nosotros vemos la soberanía de Dios y su omnisciencia, su omnipotencia y su omnipresencia, versus la fragilidad de nosotros los humanos. Y de eso quiero que lo veamos desde ese punto. Veamos primero la fragilidad del ser humano o la fragilidad de la vida. Y esta crisis nos recuerda que todos somos frágiles y que todos somos susceptibles a enfermarnos e incluso a morir repentinamente. Los seres humanos, mire, como seres humanos nosotros hacemos planes para el futuro. Incluso muchos de nosotros el año anterior teníamos tal vez programados saber ni qué cosas para este año. Pensando que tenemos el control de nuestras vidas, nosotros empezamos a hacer planes a futuro. Pero basta un pequeño virus
un microorganismo que ni siquiera podemos ver para alterar completamente nuestras rutinas y destruir nuestros planes. Mire, los seres humanos tratan de marcar diferencias económicas, sociales o culturales, pero el COVID-19 nos recuerda que todos podemos enfermarnos y que todos estamos interconectados y nos necesitamos los unos a los otros. No importa en qué país nosotros vivamos, no importa qué edad tengamos o a qué nos dediquemos, todos somos importantes y necesarios en este mundo. Todos fuimos creados a la imagen de Dios. Esa es la base fundamental para el valor y la dignidad que todos tenemos, la imagen de Dios que cada uno de nosotros tiene. Cualquier llamado, miren hermano, cualquier llamado a sacrificar a uno por el bien de otros es deleznable y contrario a la dignidad dada por Dios a todos los seres humanos. Jesús dijo en Juan 3:13, en esto, y dice la palabra del Señor, nosotros lo leemos, Jesús 3:35, perdón, en Jesús 3:35, dice la palabra del Señor, yo se lo leo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. El Señor está diciendo, el que es mi discípulo va a amar a los demás. Hoy en día, por cuestiones de intereses personales, intereses de países, intereses económicos, incluso se hacen pruebas hasta con seres humanos. Y esto es deleznable para delante de Dios, porque todos tenemos la misma dignidad, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos tenemos el mismo espíritu y fuimos creados del polvo. Jesús dijo, y lo vemos de esa manera, no es una sorpresa que muchos ahora que estamos viviendo esta situación tan difícil y complicada, quedemos con un estrés postraumático después de lo que está ocurriendo. Y no es sorpresa, pues, porque la situación que se está dando, ahorita se espera la situación económica que viene, los problemas que se puedan dar, pero el Señor lo que nos trata de mostrar es la fragilidad de nosotros, los seres humanos. Cuando estas cosas ocurren, uno se percata con tremenda facilidad de esa fragilidad que nosotros como seres humanos tenemos. Uno ve sus sueños más profundos de cara a la vida efímera y fugaz que se escapa delante de nuestros ojos. Hoy vemos cuánta gente está muriendo, cuánta gente está padeciendo, cuánta gente sufre, y no en vano algunos pensadores medievales utilizaban la palabra latina tempus fugit, que significa el tiempo vuela, y de igual manera yo diría vida fugit, que es la vida misma vuela, lo cual es cierto. Entonces debemos vivir esa experiencia, pero una experiencia real, dado a la luz de las Sagradas Escrituras y de lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. No pensando en nuestra propia opinión o tratando de vivir nuestra vida como nosotros queremos. Esa es la fragilidad del ser humano. Y eso es lo que Dios trata de mostrarnos con estas cosas que pasan. No está pasando nada que Dios no tenga control. Ahora vamos a ver eso. La soberanía de Dios. Vimos la fragilidad humana, ahora veamos esa soberanía de Dios. Mire, en retrospectiva, es indudable que hay un sinnúmero de reflexiones que se podrían expresar en base a la experiencia de cada uno de nosotros, especialmente los que conocemos de Dios. Sin embargo, hay dos cosas importantes y son la soberanía de Dios, la divinidad, versus la fragilidad del ser humano. En el primer lugar, nosotros vemos que es natural que la pregunta de la soberanía de Dios y lo que eso pues, contiene. Y nos preguntamos, ¿entonces quiere decir que Dios permitió lo que estamos viviendo? Más aún, ¿acaso o Dios providencialmente ordenó que esto ocurriera? Esa es la pregunta que muchos se hacen, o la pregunta que viene a nosotros y le quiero decir que las Escrituras son bastante claras.
Mire, no hay ni un cabello de nuestra cabeza, dice la palabra del Señor, que caiga sin que Dios no lo sepa o lo permita. Y eso lo dice en el libro de Mateo 10, capítulo 29, versículo 30. Y yo creo que lo veamos en Mateo 10. Dice, no se venden dos pajarillos por una moneda, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es que Él todo lo tiene bajo control. Dios es soberano, lo cual significa que Él puede hacer lo que a Él le plazca. Por supuesto, si Él es el creador, Él es el amo y Señor del universo, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él nos creó a nosotros y no nosotros a Él. Si nosotros analizamos esta idea sin un entendimiento más profundo de lo que Él es, lo glorioso que Él es, lo amoroso, lo misericordioso, lo bondadoso, y además, si uno no piensa en esas cosas, uno fácilmente puede deprimirse. Entonces uno puede pensar, entonces quiere decir que Dios permitió estas cosas y ahora estamos sufriendo por culpa de Dios. Y no. Y a veces hasta nos podemos preguntar, entonces, ¿dónde está la bondad de Dios? Y las Escrituras nos dicen a nosotros que el Señor tiene planes y los planes de Él son más altos. Y eso lo dice el libro de Isaías. Mire, en Isaías 55, me gusta este pasaje ahí en el de Isaías. Isaías 55, del 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. O sea, nosotros en retrospectiva no podemos venir y tratar de analizar a Dios y decir, bueno, Señor, entonces, ¿por qué está pasando esto? Él es completamente soberano y como diría Jonathan Edwards, nuestra vida pende de un hilo sujetado por el Señor. Nosotros debemos de vivir como en un ancla agarrados de Dios y no soltarnos de Él. Ahora bien, es algo importante que nosotros tenemos que recordar, es que no solo Él es Dios soberano, sino que es al que le servimos, sino que también es un Dios amoroso. Él es soberano, ocurren las cosas, pero sobre todo, Él es un Dios de amor. Y lo dice en Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, Dios nos dio la oportunidad. Él permite que las cosas pasen y nada de lo que está pasando está fuera de sus designios o lo tomó por sorpresa y Él dice, bueno, no sabía que esto iba a pasar. De ninguna manera. Ahora bien, nosotros no conocemos sus pensamientos. Nosotros no sabemos por qué está pasando esta cosa. Pero de una cosa sí tenemos que estar seguros, que Él tiene control. Y cuando nosotros venimos a depender de Él, las cosas son diferentes. Si nosotros somos frágiles, entonces dependamos de la soberanía de Dios. Recuerde que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a Él. Él nos ama de tal manera y sus caminos son diferentes, su forma de pensar es diferente. Él nos mira desde otro ángulo, Él nos mira desde otra perspectiva. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿eh? No sé si lo consideremos burdo o no, pero pongo el ejemplo del Waze que muchos utilizan, o el Google Map que se conduce, y cuando vemos cómo el Waze nos da a nosotros una dirección, nosotros queremos ir a un lugar, ponemos la dirección y nos da la ruta a seguir. Ahora, ¿por qué nos da la ruta a seguir? Nos da la mejor ruta, la menos transitada, la menos complicada, porque lo mira desde otra perspectiva, lo mira desde lo alto, lo está viendo desde un satélite. Entonces, lógicamente, nosotros no alcanzamos a ver eso porque lo estamos viendo desde el plan terrenal. Entonces, cuando nosotros vemos las cosas desde el plan terrenal, si nosotros no entendemos la figura de Dios, o lo que Dios está tratando de hacer, o lo que Dios permite que ocurra para que nosotros lo intentamos o lo buscamos, entonces nos podemos frustrar. Por esa razón, nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de amor y nunca va a permitir que nos ocurran cosas sin que Él no lo permita, sabiendo que es para beneficio de nosotros. Recuerde que sus caminos son diferentes de los nuestros, igual que sus pensamientos no son iguales a nosotros. Es importante recordar eso, que Él es un Dios soberano y que hace las cosas con un propósito. Él todo lo hace con un propósito. En el libro de Efesios capítulo 3, versículo 11, dice la Biblia en Efesios 3, 11, la palabra del Señor nos dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea,
Cuando Dios dice que nos ama y que da a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, Él está trazando un camino. Por eso el Señor Jesús viene y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que viene a mí, no morirá. Entonces, el Señor traza un plan. Después de que el hombre le falla, Él traza un plan en su soberana voluntad. Él traza un plan perfecto y envía a su Hijo a morir por nosotros. Y ese propósito no puede ser, a veces no es comprendido por nosotros actualmente. El Señor en su tiempo nos va a ayudar a entender, ya sea en esta vida o en la otra, pero Él nos va a explicar y vamos a entender por qué estas cosas ocurrieron. Lo que sí, nosotros podemos estar seguros por medio de la fe, es que las cosas que ocurren son para bien, y lo dice la Biblia, que todas las cosas vienen para bien y a los que lo aman. O sea, las cosas que suceden con un propósito. Y nosotros debemos de entenderlo, no empezar a frustrarnos. Porque es cierto que en este momento puede ser que humanamente empecemos a sentirnos mal. Humanamente empecemos a sentir que las fuerzas ya no nos dan. Entonces eso es lo que Dios quiere. Por eso el mismo Señor diga el débil, fuerte soy. Porque lo que el Señor está tratando de decirnos es, bueno, si ustedes están débiles, si ustedes ya no pueden, entonces acérquense a mí. Yo les he compartido en la iglesia la anécdota del salvavidas. Yo sé que está desgastada y viejita, pero mire, es un ejemplo perfecto del salvavidas, que estaba una señora ahí y en eso vio que alguien se estaba ahogando y el hombre manoteaba y chipoteaba y hacía loqueras ahí en el agua cuando se estaba hundiendo y muriéndose. Y la señora le dice al salvavidas, mire, ahí se está ahogando uno. Y el salvavidas le dice, sí, ya lo vi. Dice, pero ¿y qué? No va a hacer nada. Sí, ya lo vi, dice. Y el que se estaba ahogando pataleaba y la señora va a decirle, pero usted salvavidas, entonces métase. Y entonces, no, tranquila, dice. Y entonces la señora se quedó asustada cuando de repente el que se estaba ahogando aguadó el cuerpo y se hundió. Entonces cuando el que estaba luchando por sobrevivir soltó, entonces el salvavidas se metió y lo sacó. Y cuando la señora le preguntó, ¿y usted por qué hizo eso? ¿Sabe por qué? Porque si yo hubiera entrado en el momento que él estaba loqueando, nos ahogamos los dos. Pero cuando él perdió sus fuerzas, entonces es más fácil para mí entrar y sacarlo. Y así es Dios. Dios está dejando que usted chapotee. En la vida nosotros estamos chapoteando y viendo a ver cómo nos ahogamos y luchando y haciendo las cosas según nuestra propia conveniencia. O sea, no, yo voy a hacer esto porque de acuerdo a mi coeficiente intelectual creo que será lo mejor para poder sobrevivir. Y cada quien empieza a luchar por sí mismo, incluso olvidándose de los demás. Y eso no es lo que el Señor dice. Lo que el Señor dice es que amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo que Dios está diciendo es que hay que amarlo a Él, pero también hay que amar al prójimo. En este momento de angustia, en este momento de pandemia, en este momento que el país y el mundo sufren una situación complicada y difícil, es cuando todos debemos de unirnos. Yo he visto, por ejemplo, en Guatemala. En Guatemala sobrevivimos al terremoto del 76. Hubo mucho desastre, mucha pérdida, golpe económico a la nación, pero nos unimos como guatemaltecos y luchamos por salir adelante. Cuando veo los países y las naciones, por ejemplo en el caso, Estados Unidos ha sufrido mucho, incluso tenemos lo de las torres, cuánta mortandad. Es un país que se ha unido y ha salido adelante. Y así muchos países se han unido, pero como nación y han empezado a sobresalir de muchas cosas. En un economista taiwanés, o coreano, perdón, vino un día y dio una charla y él decía, nosotros después de la Segunda Guerra Mundial fuimos devastados, pero nos unimos para un solo propósito y logramos levantar nuestra economía y hoy en día el 80% de las laptops que ustedes tienen en las manos son fabricadas en Corea. Entonces nos unimos para hacer las cosas. Cuando todos nos unimos, cuando todos pensamos igual, cuando todos hacemos las cosas para bien y sobre todo con un propósito, podemos lograrlo. Y eso lo sabe el Señor. ¿Se recuerda lo que pasó en la Torre de Babel?
El Señor dijo que el hombre se había unido, que estaban construyendo una torre con la cual querían llegar al cielo. Y Él dijo, vamos a bajar y vamos a confundir su lengua porque si siguen lo van a lograr. O sea, Dios sabía de esa unidad. El diablo también sabe de esa unidad. Y por eso el diablo le tiene miedo a una iglesia unida, a una iglesia que se une para orar y para pedir y clamar a Dios. Entonces, cuando vemos nosotros que nuestra fragilidad es eso, o sea, frágil. Entonces Dios está esperando que nosotros volteemos a verlo a Él y volteemos a ver su soberanía. Y cuando Dios permite estas cosas es porque busca que nosotros nos acerquemos a Él. O sea, Él nos habla de muchas formas. El problema es que nosotros estamos inmersos en nuestros propios pensamientos y en nuestras propias preocupaciones que nos olvidamos de eso. La tercera cosa que quiero hablarles es, con la tecnología nos hemos olvidado de que nosotros somos polvo. Vivimos en una era en la que la tecnología y la ciencia han hecho tanto progreso que es muy sencillo incluso sojuzgar la tierra. Y esto lo dijo el Señor en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 28. Multiplíquense y sojuzguen la tierra. Entonces ahora es mucho más fácil por medio de la tecnología poder sojuzgar la tierra y hacerlo y salir adelante, según lo que Dios decía. Pero en esta tarea, en muchas ocasiones, nos hemos olvidado de que somos polvo y que si somos polvo, al polvo vamos a volver. Y eso lo dice en Génesis 3:19. Mire lo que dice Génesis 3:19. Dice la Biblia en el libro de Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Pero ¿cuál ha sido el problema? Que muchas veces nos creemos todopoderosos, nos creemos superhumanos, nos creemos dioses. Sin embargo, esta pandemia vino a despertarnos de nuestro sueño dogmático de que somos los non plus ultra. Y que, mire, ¿dónde está ahora, por ejemplo? Tenemos a las superpotencias. Mire, tenemos países con un poderío militar increíble, tenemos países con tecnologías increíbles. China es uno de ellos, Taiwán, Japón, Estados Unidos, las superpotencias que tienen pues tecnología, pero este virus vino a desnudar nuestra fragilidad, vino a ver que nuestras tecnologías, que nuestro poderío militar, porque mire, existe poder militar para poder destruir el planeta 20 veces. Y por esa razón es que muchas veces el hombre ahora se cree Dios y juega a ser Dios. Tratan incluso ahora hasta, están clonando, empezaron a clonar una oveja que se llama Dolly, me recuerdo de eso, y no anda lejos de que estén tratando de clonar al ser humano. Pero un pequeño virus que ni siquiera vemos, un microorganismo, vino a poner de cabeza al mundo y a demostrar lo frágil que somos, lo débiles que somos y que no podemos contra esto. Entonces aquí es donde aparece la soberanía de Dios, el poder de Dios, y Dios diciendo y hablándole al mundo y especialmente a su iglesia, porque quiero decirle esto, yo insisto, todo lo que ocurre es Dios comunicándose con su iglesia, hablando con su iglesia, hablando con su pueblo, porque el mundo ya le dio la espalda a Dios, muchos ya le dieron la espalda a Dios. Hay muchas personas que se sienten autosuficientes, que ya no necesitan de nada, que tienen el suficiente recurso económico y que no importa lo que pueda ocurrir. Y quiero decirles que no, como les dije al principio, nosotros, el ser humano, en nuestra fragilidad, nosotros somos susceptibles a enfermarnos e incluso a morirnos repentinamente. No importa qué estrato social tengamos, no importa en qué país vivamos, si es subdesarrollado o superdesarrollado, simplemente somos frágiles y cualquier cosa nos puede matar. Yo recuerdo que un señor de 90 años en Italia le dijeron, mire, fíjese que usted necesita un respirador artificial, solo que cuesta $500 al día. Entonces el señor se puso a llorar
En medio de la enfermedad que le estaba pegando duro, se puso a llorar. Y entonces los doctores le dijeron, mire, no tenga pena, si usted no puede pagarlo, ahí miramos cómo lo va pagando despuesito. Y el Señor le dijo, no, yo lo puedo pagar eso y mucho más. Le dijo, no, yo no lloro por eso. Lloro porque hoy, después de 90 años, me di cuenta que he vivido 90 años respirando el aire gratuito que Dios me ha dado y no he podido darle las gracias a Él. Y ahora me doy cuenta que necesito un aparato para respirar cuando por 90 años estuve respirando de gratis. Entonces, hermano, nosotros somos muy malagradecidos y nos olvidamos de Dios en los momentos en que estamos bien. Y por esa razón es que el Señor viene a despertarnos de ese sueño dogmático o ese aletargamiento que nosotros tenemos, y por medio de estas enfermedades es que nosotros empezamos a reconocer que necesitamos de Dios, que no podemos vivir si no es por la mano de Dios, y nuestra frágil humanidad debe darse cuenta que dependemos mucho de Dios. Los seres humanos siempre tratan de marcar las diferencias económicas, como se lo dije, diferencias sociales, económicas, culturales, incluso fronteras, porque las fronteras fue el ser humano el que las colocó, no fue Dios. Pero el Señor dice, Él es soberano y sobre todo nos ama. Y como leíamos el pasaje de las Escrituras, Él no nos paga como nosotros hemos hecho, sino que su misericordia es grande. Y por esa razón es que nosotros decimos, y la Biblia lo dice, que sus misericordias son cada mañana, nuevas cada mañana. Cuando yo escucho ese pasaje de las Escrituras, que sus misericordias son nuevas cada mañana, yo digo, Señor, ¿y por qué son nuevas? ¿Por qué no usas las de ayer o las del año pasado? Porque nosotros todos los días cometemos errores, porque todos los días le fallamos a Dios. En el día anterior, en la noche anterior, tuvimos un pensamiento negativo, un pensamiento malo, algo que tal vez tratamos de hacer. Entonces el Señor, el día siguiente, en la mañana, su misericordia es nueva. Entonces nosotros decimos, sí, Señor, gracias, Padre, porque si no fuera por tu misericordia, yo no estuviera aquí. Nosotros, mi esposa y yo, desde el año pasado ya no estuviéramos aquí. En agosto del año pasado tuvimos una enfermedad tremenda, tipo COVID-19, una neumonía horrible, que casi nos lleva. Pero mire, gracias a Dios, aquí estamos, gorditos y simpáticos, siempre siguiendo adelante. Pero fue por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, por sus misericordias que son nuevas cada mañana, no porque nosotros seamos buenos, ni siquiera porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno. Sino porque Él y su gracia es tan maravillosa y su amor es incondicional e incomparable. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. La fragilidad humana es una característica inescapable de la condición humana. La muerte nos persigue desde la caída y solo es Cristo Jesús el que nos puede liberar de esa muerte. El apóstol Pablo decía, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de pecado? Solo nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, mi hermano, es que nosotros debemos de reconocer la soberanía de Dios y no reclamarle, no pensar que por qué estamos padeciendo, Señor, si tú nos amas, ¿por qué nos mandas un COVID que nos está matando? Señor, estoy perdiendo familia que amo y la estoy perdiendo, y ahora ¿cómo es posible, Señor, si tú nos amas, ¿por qué permites que estas cosas pasen? Y empezamos a reclamarle. Pero cuando no vemos las cosas desde el punto de vista de Dios, o no logramos entender lo que Dios está tratando de decirnos, entonces nos frustramos y empezamos a alegar y a pelear con Dios. Pero cuando nosotros entendemos y decimos, Señor, gracias porque estás tratando de advertirme de algo, porque Él dice que todas las cosas vienen para bien a los que le aman. Todas las cosas, todas, oiga lo que dice la Biblia, todas, no solo las buenas. No solo cuando usted tiene su gran cheque así de ese tamaño, gloria a Dios y bendito sea el Padre, ¿verdad? Pero cuando está en medio de desierto también, gloria a Dios, gloria al Padre, porque así tiene que ser. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que creamos en eso, que confiemos en eso, y más ahora. Y este mensaje, como lo he dicho una y un montón de veces, y lo repetiré diciendo cuantas veces sea necesario, es un mensaje para la iglesia. Dios está despertando a su iglesia. Dios está despertando a su pueblo, siempre lo hizo. Cuando nosotros empezamos a ver
todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la que la Biblia nos muestra con el pueblo de Dios es exactamente lo mismo. Es un vaivén de la vida del pueblo de Dios similar a la que nosotros tenemos ahora. A veces estamos bien alegres y de repente estamos decaídos, de repente estamos para arriba y de repente estamos para abajo. Entonces es una vida cíclica. Somos inconstantes. Eso es lo que la misma palabra dice. Por eso nosotros tenemos que estar firmes y seguros de lo que estamos haciendo y de lo que Dios quiere que hagamos y entender lo que Dios está tratando de hacer. Y decirle, Señor, gracias, porque hoy entiendo lo que quieres decirme. Comprendo lo que estás tratando de decirme y te doy gracias, porque de no ser así, mi vida iría camino al despeñadero. Entonces, entendámoslo de esa manera, que nosotros podemos ir camino al despeñadero, pero gracias a su misericordia, gracias a su alerta, es que estamos entendiendo que lo que está diciendo el Señor, el mensaje que está tratando de darnos es, despiértate. Y el mismo Señor dice, despiértate tú que duermes. Entonces Dios está despertando a su pueblo. Mire, hermano, yo le pido tanto a Dios y digo, Señor, ojalá que esto realmente venga a despertar a tu pueblo, a tu iglesia. Esa iglesia que se había conformado, esa iglesia que ya se había quedado quieta, pasiva, y que ya no quería hacer las cosas de Dios y las hacía con que, no, es que no quiero, mire, fíjese que estoy muy ocupado, que tengo problemas, que estoy aquí. Y no, bendito sea Dios, gracias por esto. Porque yo sé que esto va a venir a encender la iglesia. El que se quiere encender, se va a encender. Que se quiera terminar de apagar, se va a terminar de apagar y ya nada lo va a encender, porque no sabemos, quiero decir algo, no sabemos si vamos a tener otra oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades y nos está dando esta oportunidad. No sé, no estoy seguro y tampoco puedo asegurarlo si esto sea el inicio del fin, pero de acuerdo a las profecías, lo que debería venir ahorita es el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia, cuando se vaya a la iglesia es porque es el fin. Ahí no hay para dónde. Pero va a ser lamentable para aquellos que se enfriaron y que pensaron que esto era una religión y no una relación con Dios. Mi hermano amado, seamos sobrios. Recordemos que no hay dos vidas. Y la que Dios nos ha dado, el tiempo que la tengamos, debe ser una vida que valga la pena, una vida dependiente de Dios y de su soberanía, una vida en la que nuestra preocupación sea el servir a Dios, el que nos dio la vida y la vida abundante. Si mi vida no está sirviéndole a Dios, es una vida que no tiene sentido. Aunque, mire, de una cosa sí les quiero decir. La misma palabra del Señor dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y no se trata de que, como hacen los grandes millonarios hoy, y mire, crean sus fundaciones para poder repartir millones a los pobres y con eso dicen ya nos echamos a Dios a la bolsa. Y no es eso. ¿Sabe por qué? Que la Biblia dice que no es por obras para que nadie se glorifique. Yo no voy a ir al cielo un día y decirle el día que me muera, Señor, ¿te diste cuenta qué bueno fui yo? Entonces me gané la vida eterna, ¿sí o no? No, mi hijo, tú no te ganaste nada. Aquí el único que da la vida eterna es Jesucristo, solo la muerte. Por eso dice la palabra del Señor en Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, oiga bien, todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿En quién dice? ¿En quién tiene que ser? En Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Si estamos haciendo a un lado a Jesús, no vamos a ir a ningún lado. Es solamente por medio de Jesús. Y Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay ningún otro camino. No hay ninguna otra forma. Solamente Jesús, el que murió en la cruz, es el único que nos da el ingreso directo con Dios, el Padre. A Él sea la gloria, Jesucristo. A Él sea la gloria, el imperio, el honor
y la alabanza a Jesucristo, nuestro Señor. Mi amado hermano y amigo, si este mensaje ha tocado su corazón, yo le invito a que ahí donde usted está pueda cerrar sus ojos y decirle: Señor, yo quiero llegar hasta donde está mi Padre, y solo sé que por medio de ti lo puedo hacer. Así que le vas a decir: Señor, reconozco que yo soy un pecador. Díselo. ¿Tú quieres ir al cielo un día con Dios? Díselo entonces hoy. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Ya muerto, de nada sirve que le hagan servicios, que le hagan lo que sea. Ya si se murió, se murió. De ahí ya no lo saca nadie. Entonces es ahora. Hoy le podemos decir: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, reconozco que te he fallado, pero sé que tú moriste en la cruz para darme salvación y vida eterna, y que resucitaste al tercer día. Quiero que entres en mi corazón y me des la salvación, porque quiero pasarme una eternidad con mi Padre. Llévame hasta donde está mi Padre. Te entrego mi vida. Sé mi Salvador. Porque si un día muero, quiero estar contigo por toda la eternidad. El Señor le dijo a los discípulos: ustedes conocen a dónde voy, ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. Y nosotros lo conocemos y sabemos a dónde iba y sabemos a dónde vamos si le entregamos nuestra vida a Él. No hay otra vida, solo tenemos una vida. Si la desperdiciamos, por mucho que hayamos logrado en este mundo, de nada nos servirá. Así que, mi amado hermano y amigo, este es el momento para poderle decir: Señor, gracias. Te entrego mi vida y quiero servirte. Quiero darle un consejo a mi amigo y mi hermano. Si no estamos sirviendo a Dios, no estamos haciendo nada. Por muy bien que estemos aparentemente, no estamos haciendo nada. Porque nosotros ¿sabe a qué fuimos enviados a este mundo? Y está en Mateo 28, 29. Vayan a las naciones y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles las cosas que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos mandó a hacer el Señor. El mandato más directo es: vayan a ser discípulos. Si no estamos haciendo discípulos y no le estamos sirviendo a Dios, no estamos haciendo nada. Y estamos viviendo una vida en vano. Y un día moriremos. ¿Y qué cuentas entregaremos? Dios no me va a preguntar qué tan bueno fui. Dios no me va a preguntar qué tantos logros tuve aquí. Dios no me va a preguntar qué tan feliz fui aquí en el mundo. Él lo que me va a preguntar es: ¿qué hiciste por mí? Si yo a eso te mandé. ¿Y qué le voy a decir? Estuve tan ocupado, estuve tan entretenido haciendo cosas que se me olvidó. No tendremos ninguna excusa delante de Él. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta noche, yo espero, Señor, que tu palabra, que tu mensaje llegue hasta el corazón de tu pueblo, de tus hijos. Sacude tu iglesia, mueve los cimientos de tu iglesia, porque es tu iglesia. Tú la compraste con tu sangre, tú diste tu vida por la iglesia. Nosotros somos tu iglesia y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, benditos de mi Padre, muchas gracias. Los bendigo, los bendecimos juntamente con mi esposa. Un abrazo a la distancia, un abrazo online para todos. Que Dios me los guarde, que Dios me los cuide, que el Señor me los proteja, y que esta pandemia, si se ha de ir, que sea el Señor que lo decida. Si tenemos que vivir con ella, Dios sabrá. Pero lo que sí es cierto
es que estamos protegidos por la sangre de Cristo. Y un consejo sano que le doy: sirva a Dios. Busque cómo servir a Dios. No como ser feliz, no. A eso no me mandó el Señor, a ser feliz. Honestamente se lo digo. Eso de fueron felices toda la eternidad, solo en los cuentos de Blancanieves y los 7 enanitos existe. En la Biblia no. Es servir a Dios, alabar a Dios y glorificar su santo nombre. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, y nos vemos el domingo en la Santa Cena, en nuestro servicio general. Benditos de mi Padre, benditos del Altísimo sean todos. Muy buenas noches. Pasen una linda y bendecida noche, y que nuestro Señor los cubra hoy y por siempre. Hasta el domingo a las 11 de la mañana. Que el Señor los bendiga.